Cuando entré, había un brillo en la alfombra del baño. Un reflejo de la luz del sol que apenas comienza a atravesar las persianas. No me cegó, solo me llamó la atención. Miré hacia abajo para ver qué había allí. Estaba descalzo y no quería pisar cristales ni nada. Caroline no había mencionado que se le había caído nada en el baño, pero ¿quién sabía? Al principio no lo vi, ya que sin la luz que brillaba sobre él, era casi del mismo color que la alfombra, pero finalmente lo encontré. Un pequeño círculo de papel de aluminio había caído al suelo y había reflejado la luz en mis ojos cuando entré al baño. Yo lo levanté. Era el reverso de una tira de pastillas, el pequeño círculo de papel de aluminio que se presiona cuando sacas una pastilla de la tira. La mayoría de veces se queda pegada a la tira, pero en ocasiones, como en este caso, se separa y cae al suelo. Lo examiné. Por un lado estaba en blanco, pero por el otro tenía una marca. Mar. Como era miércoles, supuse que se refería al martes, la pastilla de ayer. Eso significaba que las pastillas debían tomarse a diario. Sabía que no estaba tomando ningún medicamento, tenía 35 años y estaba en plena forma, al igual que mi esposa, Caroline. Ambos nos habíamos sometido recientemente a nuestros exámenes médicos anuales y ambos estábamos en buena forma y saludables. Entonces, ¿por qué había una cubierta para pastillas en mi baño? Sabía que había una serie de pastillas que debía tomar diariamente, pero la que me vino inmediatamente a la mente fue la píldora anticonceptiva. Caroline no estaba tomando la píldora anticonceptiva, o al menos eso pensaba, ya que me habían hecho una vasectomía hace 2 años después del nacimiento de nuestro segundo y último hijo. No había tenido problemas con calambres o dolores menstruales, siendo una de las mujeres afortunadas que pasó su periodo mensual sin ningún problema. Entonces, ¿por qué las pastillas? Tuve que admitir que mi primer pensamiento fue que ella podría tener algún tipo de enfermedad de la que no quería hablarme. Mis pensamientos se dirigieron a lugares muy oscuros durante unos minutos, pero una vez más recordé los exámenes físicos y el hecho de que nos habíamos mostrado los informes. Ambos lo teníamos claro. Si el pequeño círculo de papel de aluminio estaba aquí, entonces era probable que las tabletas también estuvieran aquí. Cerré la puerta con llave, Caroline todavía estaba en la cama y comencé a buscar. Me tomó algún tiempo encontrarlos, pero finalmente lo hice. Fueron enterrados en el fondo de una caja de tampones, en una caja de aspirinas. Cuando saqué la tira de pastillas, las reconocí inmediatamente como las que ella solía tomar antes de que yo tuviera mi tijete, e incluso antes de eso, entre nuestros hijos mientras no lo intentábamos. ¿Por qué volvió a tomar la píldora? Solo tenía una respuesta disponible para esa pregunta: ella estaba teniendo relaciones sexuales con alguien que posiblemente podría dejarla embarazada. Ella me estaba engañando. Caroline y yo llevábamos 9 años juntos. Yo acababa de terminar la universidad, me estaba formando como ingeniero y ella trabajaba como asistente personal. Nos habíamos conocido en un bar y aunque no nos llevamos muy bien de inmediato, había habido suficiente interés como para que ella aceptara mi invitación a cenar. Caroline era alta, aproximadamente 1 pulgada menos que mi 1,75 m. Ella era una exatleta y mantenía un físico atlético, con una estructura delgada y un cofre pequeño. Su trasero, de lejos mi parte favorita de ella, estaba para morirse. Habíamos salido durante aproximadamente 1 año y luego nos casamos cuando yo tenía 26 años. Nuestros 2 hijos tenían 5 y 2 años y me operaron para evitar más accidentes. 2 era nuestro límite, teníamos el set perfecto, James llegó primero y luego Sonia. Tenía la familia perfecta, o eso creía. Caroline había regresado al trabajo, después de haber tomado la licencia de maternidad para cada uno de los niños, poco dispuesta a dejar un trabajo que amaba. Teníamos una au pair que venía a cuidar a los niños durante el día y luego se iba a casa por la noche. Costaba casi lo mismo que ganaba Caroline, pero a Caroline eso no le importaba. Ella solo quería estar fuera de casa y trabajar en el trabajo que amaba. Trabajé con un par de amigos y entre ambos establecimos una empresa de ingeniería. Nunca seríamos ricos, pero todos estábamos muy cómodos. Ordené el baño, dejé sus pastillas donde las había encontrado y decidí que necesitaba pensar.
No tenía sentido confrontarla ahora. Necesitaba un plan, necesitaba pruebas. ¿Qué pasaría después de eso? No tenía ni idea. Veamos primero todos los hechos y luego veamos a dónde nos lleva. Fui a trabajar como de costumbre y consideré mis opciones. En primer lugar, quería saber quién y cuándo. Además, ¿cuánto tiempo? ¿Era alguien en el trabajo, Dios no permita el cliché, su jefe? ¿Es la persona para la que ha estado hablando por megafonía desde que nos conocimos? Eso me llevó a la siguiente pregunta horrible. ¿Los niños eran siquiera míos? Durante todo este tiempo, no había permitido que las emociones se involucraran. Sabía que llegaría, que sentiría la pérdida, la traición, el dolor y la ira. Pero primero necesitaba saber si era real. Estaba resolviendo un problema y todavía no tenía suficientes datos para sacar ningún tipo de conclusión. Entré en Internet. En el primer trabajo, necesitaba algunos kits de pruebas de ADN. Probar a los niños sería, un juego de niños. A menudo los acostaba antes de que Caroline llegara a casa para poder hacerlo fácilmente. También pedí algunos equipos de vigilancia. Un par de pequeñas grabadoras de voz que podía esconder en su coche y en su bolso, y unas cuantas cámaras diminutas que escondía por toda la casa. Dudaba que lo estuviera haciendo allí, dada la au pair y el hecho de que ella rara vez estaba allí cuando yo no estaba, al menos no creía que lo estuviera. Necesitaba acceso a su teléfono. Sabía de una herramienta de clonación que básicamente podía obtener una copia de su teléfono, recibir todos sus mensajes y correos electrónicos e incluso escuchar sus llamadas. Necesitaba comprar otro teléfono para ese fin. Tardó unos días en llegar todo. Durante ese tiempo, observé atentamente. Caroline no hizo nada fuera de lo común. Nuestra vida sexual era bastante normal, 1 o 2 veces por semana, normalmente los fines de semana, cuando ambos nos quedábamos en la cama hasta tarde. Nunca olí nada sospechoso en ella ni se sumergió en la ducha tan pronto como llegó a casa. Nada había cambiado. Entonces, o no estaba teniendo una aventura, o era excepcionalmente cuidadosa, o había estado teniendo una aventura durante tanto tiempo que se había convertido en algo natural. El viernes por la mañana llegaron los paquetes. Los había enviado a mi oficina, para que no hubiera preguntas. Tenía los kits de ADN, las grabadoras de voz, varias cámaras y el teléfono móvil y el kit de clonación. Estaba listo para ir. Esa tarde salí temprano de la oficina. Cuando llegué a casa, la au pair estaba simplemente dándoles la cena a los niños, antes de prepararlos para ir a dormir. La dejé con esa tarea mientras yo iba y escondía las cámaras. Uno en el baño, otro en el salón y otro en el dormitorio con buena vista a la cama. Escuché a los niños chapotear en la bañera y fui a ayudarlos a prepararse para ir a dormir. Llevé a Sonia y dejé a la au pair con James. Limpié la mejilla de Sonia y guardé el hisopo en el bolsillo. Luego la acosté y le leí hasta que se quedó dormida. James todavía estaba despierto cuando miré, la au pair todavía le leía. Le ofrecí hacerme cargo y dejarla irse a casa, y ella aceptó agradecida. Su hisopo no tomó mucho tiempo y menos de 20 minutos después él también estaba profundamente dormido. Empaqué los hisopos, junto con un hisopo que tomé de mi propia mejilla, y los coloqué en el buzón. El cartero los recogería por la mañana. El servicio prometió que los resultados estarían disponibles en línea dentro de las 48 horas hábiles. Entonces, el miércoles a más tardar. Caroline llegó a casa exactamente a tiempo y seguimos nuestra rutina habitual. Ella me contó sobre su día y yo le conté el mío, sin escuchar realmente al otro. Cenamos y luego ella fue a darse una ducha. Aproveché esa oportunidad para colocar las grabadoras en su auto y bolso y clonar su teléfono celular. Revisé el clon para ver si había mensajes de texto o correos electrónicos incriminatorios, pero no había ninguno. O fue extremadamente cuidadosa o no estaba haciendo trampa. No podía decidirme. El fin de semana transcurrió como de costumbre. Tuvimos relaciones sexuales ambas mañanas, antes de que los niños despertaran. Se había convertido casi en un ritual, casi incluso en una tarea ardua. Me lancé encima, hasta que ella se corrió,
luego follamos hasta que yo me corrí. Si conseguíamos llegar hasta el tiro de dinero, antes de que uno u otro de los niños se despertara, lo contábamos como una victoria. Fue alrededor de una tasa de acierto del 50%. Como siempre iba primera, casi siempre ganaba. No recibió llamadas ni mensajes de texto durante el fin de semana y, como pasamos todo el tiempo juntas, no tuve oportunidad de ver si estaba tomando las tabletas, aunque sí revisé la tira y los días relevantes iban desapareciendo. Como solo estuvimos ella y yo en la casa durante el fin de semana, y yo no los llevaba, era una conclusión justa que ella sí. El lunes le dije que trabajaría desde casa. Ella se fue a la oficina y aproveché para sacar el pendrive de todas las cámaras y revisarlas. La cámara del baño confirmó que efectivamente estaba tomando las pastillas, pero la verdadera sorpresa estuvo en la cámara del dormitorio. El sábado por la noche, mientras yo preparaba la cena, ella fue a darse una ducha. La vi en el dormitorio usando un teléfono para enviar un mensaje de texto a alguien. No había nada en el teléfono que cloné, por lo que ella debe tener un segundo teléfono. Ciertamente no estaba en su bolso, así que ¿dónde estaba? Vi lo que hizo con él cuando terminó de enviar mensajes de texto. Se acercó al conducto del aire acondicionado y, soltando el cierre, lo abrió y guardó el teléfono dentro. Inmediatamente fui y revisé el conducto y descubrí que no había ningún teléfono allí. Debe esconderlo allí cuando esté en casa. Pero llévalo con ella cuando se vaya. Necesitaba acceso a ese teléfono. Esa fue la primera prueba concreta de que ella estaba tramando algo, aunque todavía no sabía qué. Había indicios de que estaba haciendo trampa, pero no era seguro. Vi las imágenes de ella vistiéndose esa mañana y la vi sacar el teléfono de la unidad de aire acondicionado y guardarlo en su bolso, antes de irse por el día. Necesitaba ese teléfono. Esa noche, cuando llegó a casa, la observé atentamente. Descuidadamente dejó caer su bolso en el pasillo y continuó con su rutina nocturna habitual. Después de cenar ella fue a darse una ducha y yo miré en su bolso. El teléfono no estaba allí. Debió haberlo llevado consigo y haberlo escondido en la unidad de aire acondicionado cuando subió. De lo que no se dio cuenta, o no le importó, fue que el otro lado de ese respiradero daba a la habitación de Sonia. En silencio, escuchando la ducha, me deslicé hasta el dormitorio de mi hija y abrí el respiradero de su lado. Allí estaba el teléfono. Lo agarré y lo llevé a mi oficina, clonándolo en el nuevo teléfono en cuestión de un par de minutos. Lo devolví y casi había cerrado el respiradero cuando escuché a mi esposa salir de la ducha. Fui y me senté junto a la cama de Sonia y le estaba acariciando el pelo cuando entró mi mujer. ¿Pasa algo?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Me gusta venir y sentarme con uno u otro de ellos de vez en cuando, susurré. Solo para recordarme lo afortunada que soy de tener dos hijos tan maravillosos. Ella sonrió. Viejo blando, dijo. Vámonos antes de que la despiertes. No pude ver el clon del teléfono hasta el día siguiente. Fue entonces cuando mi mundo se derrumbó. El sonido del intercomunicador de mi secretaria no logró penetrar mientras estaba sentado en la silla de mi oficina mirando el teléfono clonado, con lágrimas corriendo por mi rostro. Al final debió cansarse de intentarlo y llamó brevemente a la puerta antes de entrar a mi oficina. Asomó la cabeza por la puerta y me vio. Michelle, mi secretaria, era una mujer sensata que vestía mucho mayor que ella. Yo la pondría entre los 30 y los 40 años, era delgada, pelirroja y ojos verdes. Siempre vestía de manera conservadora, con ropa que no habría estado fuera de lugar en alguien mucho mayor. Nuestra relación siempre había sido 100% profesional. Nunca había levantado siquiera una ceja en su dirección, aunque había visto el resultado cuando alguien lo hacía. No fue bonito. Tuve que hablar con uno de mis socios comerciales, que era conocido como un notario de oficina. Había estado coqueteando con ella, ya que no podía soportar la idea de una mujer que no cayera ante sus encantos. Ella me había dicho en términos muy claros que si él no renunciaba, ella lo haría y demandaría a la empresa no solo por despido constructivo sino también por acoso sexual.
Ella me dijo que la única razón por la que no lo había hecho ya era que yo siempre la había tratado con respeto y nunca había hecho nada que no debía. Mi socio comercial estaba indignado y quería despedirla inmediatamente. Nos dio un ultimátum. O ella fue, o él fue. Y así fue como acabé siendo dueño del 60% de la empresa en lugar del 40% con el que había empezado. Yo estaba un socio menos. Al verme, Michelle se retiró inmediatamente, obviamente para lidiar con lo que fuera por lo que había estado tratando de llamarme. Escuché voces en mi oficina exterior y luego se hizo el silencio. Michelle regresó a mi oficina, cerró la puerta con llave. Luego se acercó y, tomando la silla que estaba al otro lado de mi escritorio, se sentó frente a mí a un par de metros de distancia. Sacó algunos pañuelos de ese lugar donde las mujeres siempre parecen tener un suministro y me los entregó. Los tomé a ciegas y comencé a secarme los ojos. Dime. Fue todo lo que dijo. Le mostré el teléfono. Había mensajes de texto hacia y desde Caroline. La otra parte no fue identificada, no se usaron nombres, pero contaron una historia de reuniones clandestinas y sexo que parecía haber durado una eternidad. Quien fuera la conocía bien, hablaba de cosas que solo yo debía saber, el pequeño lunar en la parte interna de su muslo, el lindo chillido que hacía cuando se corría. Había otros detalles que solo un amante sabría y no solo un amante casual. Un amante desde hace mucho tiempo. Nunca me mencionaron en ninguno de los textos, era como si no existiera. No hubo ningún, está fuera del camino, o, él dijo o hizo esto o aquello. Simplemente estuve ausente. Ni siquiera una idea de último momento. ¿Sabes quién? Ella preguntó todavía todo negocio. Negué con la cabeza. ¿Cómo lo descubriste? Ella preguntó. Le conté que encontré la pequeña ficha plateada en el suelo del baño y luego las pastillas. La historia acaba de salir a la luz. Todo el tiempo que hablé ella simplemente se sentó y me miró. Después de un rato me di cuenta de que ella estaba sosteniendo mi mano. Pensé que era la primera vez que nos tocábamos. Necesita más información, dijo. El ADN de los niños estará disponible el miércoles. ¿Podrás conservarlo hasta entonces? No lo sé, dije. Ella asintió. Nuestros fabricantes en Portland necesitan verlo con urgencia, dijo. Te tengo reservado para el próximo vuelo. Regresarás el jueves. No puedo pensar en eso ahora, dije. Eso es lo que le vas a decir a Caroline, dijo. Tomó mi teléfono, escribió un mensaje de texto y se lo envió a Caroline. Ha habido un lío en Portland, tengo que ir a solucionarlo. Vuelvo el jueves. Te amo. Hubo una respuesta casi instantánea. Ok, avísame que llegas bien, nos vemos cuando regreses. Miró el teléfono por un segundo y frunció el labio, luego me devolvió mi teléfono y sacó el suyo. Lorraine, dijo, Michelle. Sí, gracias. ¿Estás libre esta tarde en cualquier momento? Perfecto. Nos vemos entonces. Ve a limpiarte, me dijo en serio. El tono de voz y el hecho de que ella casi me entrenó para hacer lo que me decía, en la oficina, significaron que hice exactamente eso. En realidad, fue bueno no tener que pensar. Deferir decisiones y planes a otra persona. Cuando salí del baño, ella estaba sosteniendo mi chaqueta. ¿A dónde vamos? Yo pregunté. Tienes una cita con un viejo amigo mío, dijo. Simplemente seguí la corriente. Resultó que Lorraine era la mejor amiga de Michelle y también abogada de divorcios. Al parecer, ella había manejado el divorcio de Michelle cuando descubrió que su marido coqueteaba con una de sus compañeras de trabajo. Michelle le explicó la situación a Lorraine mientras yo miraba, casi en un estado de fuga. No me estaba pasando a mí. Obviamente, Lorraine había visto esto muchas veces a lo largo de su carrera. Una vez que tuvo tantos datos como nosotros, me llamó la atención. Gary, dijo. Ese no era yo, ella estaba hablando con otra persona. Sentí un escozor en mi mejilla. Michelle me había abofeteado. Me desperté conmocionado. Vi conmoción y diversión en los ojos de Lorraine, pero se desvanecieron rápidamente cuando me miró.
Gary, ella preguntó. Asentí. ¿Tienes alguna idea de lo que quieres hacer al respecto? El cerebro de mi ingeniero se despertó con eso. Planes, para eso servía. Mátalos a ambos, dije. Al menos esperaba exclamaciones de sorpresa por parte de Michelle, pero sorprendentemente ella sonrió. Está bien, dijo Lorena. Lo entiendo. Pero lamentablemente, esa no es una opción. Verás, resulta que va contra la ley. Sin embargo, tenemos algunas opciones legales. ¿Las analizamos? Antes de empezar, dijo. Solo estoy exponiendo tus opciones. No estoy defendiendo ninguna, por el momento. Eso puede venir más tarde. Tu primera opción es no hacer nada. Ella no sabe que lo sabes, por lo que tengo entendido, parecías tener una idea perfecta. Vida feliz antes y eso no tiene por qué cambiar. Sigue adelante, hasta el ignorante. Segundo, divorcio amistoso. Solicite diferencias irreconciliables, divida su empresa, casa, 401k. Ella gana menos que usted, por lo que probablemente tendrá que pagar manutención por ella al menos durante unos años y por los niños hasta que se gradúen de la escuela secundaria. En tercer lugar, recurra a lo nuclear. Declare adulterio. Si los niños no son suyos, presente una solicitud para completar falsamente el certificado de nacimiento. Vaya tras quien quiera que sea la otra parte, demande por alienación de afecto, si es el padre, demande para obtener todo el dinero que usted gastado en los niños. Si se trata de una demanda de un compañero de trabajo por no aplicar la política de confraternización, casi todas las empresas tienen una en estos días. Si la otra parte está casada, brinde a su pareja toda la información sobre la aventura. Es posible que también tengamos un caso contra ellos por algo, si no lo hicieron, tal vez pueda representarlos en su divorcio, informarle a todos, a sus amigos, a sus familiares y compañeros de trabajo, si ella es miembro de alguna sociedad o... Los grupos de la iglesia también les dicen, derríbenla lo más fuerte que puedan. Necesitamos proteger sus activos, vender su parte de la compañía a un fideicomiso offshore, volver a hipotecar la casa, quitarle todo el capital que pueda, tomar el dinero. Cobra tu dinero junto con el dinero que recibiste de la compañía, retira tu 401k y diviértete en Las Vegas. Mi mente estaba dando vueltas. Vi al instante lo que estaba diciendo. La opción 1 no era una opción. Yo no era el cornudo dispuesto por nadie. Había sido una persona que no estaba dispuesta ni lo sabía durante demasiado tiempo. Opción 2. De ninguna manera. Había pasado demasiado tiempo construyendo el negocio y construyéndonos el estilo de vida que teníamos. Podría olvidarse de tomar la mitad de todo lo que yo tenía y luego seguir dejándome apoyarla mientras ella se follaba a otra persona. Opción 3, dije. Nuclear. Lorena sonrió. Está bien. Empezaré a redactar algunos documentos. Sugeriría que iniciemos una vigilancia encubierta sobre su esposa y veamos si podemos descubrir quién, cuándo y dónde. Realmente necesitamos más pruebas. ¿Puedo quedarme con ese teléfono? Que lo veas no te sirve de nada. Asentí y le entregué el teléfono. Michelle y yo salimos de la oficina de Lorraine y ella me llevó a un pequeño hotel familiar. Ella me registró. Ve a darte una ducha y consigue algo de servicio de habitaciones, dijo. Ella se había hecho completamente cargo. Volveré con algunas cosas para ti más tarde. Actué mecánicamente. Todo mi mundo se estaba desmoronando y estaba sentado en una habitación de hotel pidiendo servicio de habitaciones como si estuviera de excursión. Era la única manera de poder afrontar el estrés de lo que estaba pasando. 9 años por el retrete. Lo que realmente me dolió fue que había estado totalmente ajeno a todo ello. ¿Cómo no me había dado cuenta de lo que estaba haciendo? ¿Quién era? ¿Era el jefe al que había regresado corriendo después de cada niño? Ella me había dicho que amaba el trabajo y la independencia, pero ¿era esa la verdadera razón o simplemente la que no podía estar lejos de su amante por tanto tiempo? Miré especulativamente el minibar y estaba a punto de sucumbir cuando Michelle entró en la habitación. Ni se te ocurra pensar en ello, dijo. Necesito que pienses y no ahogues tus penas.
Necesitas planificar y no puedes hacerlo si miras el mundo a través del fondo de una botella. ¿Plan? Pregunté, malhumorado. Lo intenté. Tenía un plan y era bueno. Tenía una esposa amorosa y 2 hijos maravillosos, y ahora mira dónde estoy. Tengo una puta por esposa y ni siquiera sé si los niños incluso me pertenecen. Soy el cornudo más grande del mundo, ¿toda mi vida se ha desmoronado y quieres que haga planes? Ella me miró por unos momentos. Esperé a que dijera algo, tal vez para compadecerse de mí, tal vez incluso para darme un abrazo. Luego miró su reloj. Está bien, dijo, todo negocio. La fiesta de la lástima ha terminado. ¿Cuántas veces, cuando estábamos construyendo la empresa, te topaste con un obstáculo, fallaron tus planes? ¿Qué tiene eso que ver con? ¿Cuántos? Ella insistió. No lo sé, dije. Un montón. Hubo un momento en que la oficina de patentes perdió la solicitud de patente sobre el hilo Inversi y Jardinglis nos adelantó en ese trato. Hubo un momento en que el banco intentó embargarnos antes de tiempo. Porque estaban siendo presionados. Hubo un momento. Está bien, dijo ella. ¿En qué momento de todos esos momentos te sentaste, pusiste tu cabeza entre tus manos y te rendiste? Eso fue diferente, dije. ¿Por qué? Ella preguntó. ¿Qué fue tan diferente en aquellos tiempos? Tenía algo por lo que luchar entonces, dije. Tenía una familia que dependía de mí. Yo tenía. Ahora tienes una familia, dijo, que depende igualmente de ti. Y es mucho más grande que la familia que tienes en casa. Hay 141 personas y sus familias dependen de ti para salir adelante. Ninguno de sus socios es capaz de mantener la empresa a flote. Todos ustedes son ingenieros, pero de ustedes 3, usted es el único empresario. Si usted cae, la empresa se hunde. ¿Crees que a esa perra le importan un carajo las familias que dependen de tu empresa? Si se queda con la mitad, la venderá al mejor postor y tú perderás el control del negocio. Ya sabes quién comprará, hija de inglés. Entonces serás dueño de todo por lo que has trabajado. ¿Es eso lo que quieres? La miré fijamente. Ella tenía razón. Había trabajado durante demasiado tiempo y demasiado duro para dejarlo todo en manos de quien le dio más dinero a esa puta de mi esposa. Necesitaba poner todo en orden para poder asegurar mi futuro y el de mi familia. Si los niños fueran míos, entonces me aseguraría de que los cuidaran, pero en cuanto a Caroline, bueno, ella había hecho su propia cama y podía follar con quien quisiera en ella. Podría lamentar esa relación en particular una vez que estuviera segura de que todo lo demás estaba en orden. Se me disipó la furia y, impulsado por la ira y la determinación, me senté con Michelle y comencé a hacer planes. Iba a asegurar el futuro de la empresa y cuidar de la única familia que me quedaba. Fue en el momento en que tomé esa decisión que todo encajó en su lugar. El dolor desapareció, la indecisión desapareció. No tuve ninguna duda. Michelle vio el cambio en mi expresión y asintió con satisfacción. Ese es el Gary que necesito ahora, dijo. El que sabe planificar el futuro. Pasamos el resto de la tarde haciendo planes sobre cómo asegurar el futuro de la empresa. Inicialmente estaba a favor de vender mis acciones de la empresa a mis socios, pero Michelle rechazó esa idea. Ella opinaba que no podía confiar en ellos para gestionar la empresa, ni dejar en mis manos su dirección una vez que se convirtieran en accionistas mayoritarios. Lo hundirían en el suelo. Necesitaba mantener el control. Al final decidimos que podíamos crear un fideicomiso extraterritorial al que yo vendería la empresa a precios de mercado. Entonces sería contratado por el mismo fideicomiso como director ejecutivo con un salario mínimo. Estaría ganando casi nada. Dado que el fideicomiso era extraterritorial, los tribunales no tendrían jurisdicción sobre sus registros, por lo que no se conocería a los propietarios del fideicomiso. Ahora era millonario, al menos sobre el papel, o lo sería una vez que todo esto terminara. Necesitaba deshacerme de todo ese capital. También necesitaba cobrar mi 401k y liberar todo el capital de la casa. Aunque estábamos juntos cuando compramos la casa,
estaba a mi nombre exclusivo ya que Caroline no estaba trabajando en el momento en que la compramos. Ella llevaba a James y el asesor hipotecario nos dijo que sería más fácil conseguir la financiación en mi casa. Nombre único ya que ella no estaba ganando en ese momento. Hice una lista de las cosas que tenía que hacer y le envié un mensaje de texto a mi abogado, que se ocupaba de los asuntos legales de la empresa, para programar una cita para el día siguiente. Después de que Michelle se fue, me di una ducha y me fui a la cama, sin esperar dormir mucho. Me desmayé casi tan pronto como mi cabeza tocó la almohada y no me moví hasta que la alarma de mi teléfono me despertó al día siguiente. Había un mensaje en mi teléfono de Caroline. _no me avisaste que llegaste. ¿Está todo bien? _lo siento, estuve planeando hasta tarde. Luego se quedó dormido. Todo está encajando ahora, debería volver el jueves. _bien. Nos vemos entonces, te amo. Besos. No respondí a ese mensaje de texto. Simplemente no me atrevía a escribir esas palabras. Michelle llamó a mi puerta poco después de las 8. Me había dado otra ducha y estaba pensando en salir a desayunar. Desayuno, dijo, indicándome que debía seguirla. Fuimos a un restaurante calle abajo y nos sentamos en un reservado a comer panqueques y tocino con jarabe de arce. Una parte de mí no podía entender por qué me comportaba de esa manera. Fue como si mi mundo no se hubiera desmoronado y mi corazón hubiera sido arrancado. Racionalicé que en algún momento, cuando el polvo se calmara, todo se derrumbaría sobre mí. No esperaba eso, pero mientras tanto tenía trabajo que hacer. Brian Spencer, dijo Michelle, nombrando a mi abogado, llamó y dijo que tiene un horario a las 10 para vernos. Podemos ir a su banco primero y cobrar su 401k y también liberar el valor de su casa antes de ir allí. Veo que vale la pena consolidar mi efectivo, dije, pero todavía hay un registro de que lo tengo todo, el tribunal no me ordenará simplemente pagarle la mitad. Solo si todavía lo tienes. Michelle dijo con una sonrisa. Ahí es donde entra Las Vegas. Una vez que tienes todo ese capital, vas y pasas una semana en Las Vegas y lo arruinas todo. Todo antes de solicitar el divorcio. De esa manera, cuando te evalúen los tribunales, serás pobre. De hecho, el banco ejecutará la ejecución hipotecaria de su casa y su salario apenas será suficiente para vivir. Eso supone que los niños no son suyos. Si lo son, simplemente ponga todo su 401k en un fideicomiso para ellos. Sus fondos universitarios. Caroline no podrá tocarlo, entonces técnicamente ganará más que usted. Es posible que ella misma pueda pagar la casa e incluso podría terminar pagándole la manutención. ¿Resultados del ADN? La compañía dijo que los resultados deberían estar en línea hoy, dije, levantando mi teléfono. Revisé el correo electrónico que me envió la empresa y había un enlace en el que hice clic. Vi cómo la página comenzaba a cargarse, pero luego colgué mi teléfono. No estaba segura de estar lista para ver el resultado todavía. ¿Puedo?, preguntó Michelle y empujé el teléfono hacia ella. Lo recogió y miró la pantalla, desplazándose hacia arriba un par de veces. Observé su rostro, buscando pistas, tratando de anticipar lo que podría decir por su expresión. Ella levantó la vista del teléfono. Los resultados aún no están listos, dijo. El seguimiento dice que deberían llegar en las próximas 12 horas. Dejé escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Vamos, dijo levantándose. El banco debería estar abierto ahora. Liberar el capital de la casa y cobrar mi plan 401k tomó un tiempo notablemente corto. Cerré todas nuestras cuentas de ahorro, incluidos los fondos universitarios de los niños, y transferí el dinero a una cuenta que abría mi exclusivo nombre. La única cuenta que dejé en paz fue la cuenta conjunta que usábamos a diario. En cualquier caso, en esa cuenta había menos de $10,000. Mi abogado metió un gran obstáculo en nuestros planes, pero si es posible hacerlo de buena manera, lo hizo. Estás olvidando una cosa, dijo cuando le explicamos nuestro plan. ¿Tienes un acuerdo prenupcial? Sí. Pregunté sorprendido. No tenía ni idea. Era una condición del acuerdo de asociación cuando empezaste, me recordó.
Todos los socios tenían que tener un acuerdo prenupcial que protegería a la empresa en caso de que alguna relación se rompiera. Solo cubre la empresa, pero ella no tiene ningún derecho sobre los activos de la empresa. A los efectos del divorcio, usted es un empleado de la empresa y, por lo tanto, en el mejor de los casos, puede reclamar su salario y su plan 401k. Eso es todo. Lo que sugeriría, dijo, y no quiero faltarle el respeto al plan de su abogado de divorcios, es que utilice todo el capital que liberó de la casa y su 401k e invierta en la empresa. Compre a uno de sus socios. Sé que Robert ha insinuado que quiere sacar provecho. No tiene suficiente para hacerlo, pero podrías pedir un préstamo al fondo de pensiones de la empresa para compensar la diferencia. Los pagos se deducirán de tu salario. Esto significará que sus ingresos serán mucho menores cuando se le evalúen sus activos y, dado que todo lo demás estará inmovilizado en la empresa, su calificación crediticia se verá afectada cuando el banco ejecute la ejecución hipotecaria de su casa y usted perderá la mitad de lo que quede en su banco, pero aparte de eso, ella no recibirá nada. Podemos hacer que su salario sea menor que el de ella, por lo que incluso podría terminar pagándole manutención. ¿De qué tendría que vivir?, pregunté, si todo mi salario está invertido en pagos de préstamos. Todavía necesitaré tener un lugar donde vivir y comer. Sin mencionar que todavía tengo 2 hijos. Hice una pausa, al menos creo. Esperemos a ver lo de los niños, dijo. ¿Has decidido qué hacer si no son tuyos? ¿Seguirás estando en sus vidas? No lo sé, dije. Es un pensamiento demasiado horrible para considerarlo. Tendré que esperar hasta saberlo definitivamente antes de tomar ese tipo de decisiones. No olvides las otras partes de los planes de tus otros abogados, me recordó. Estoy dispuesto a apostar que obtendrás lo suficiente en un acuerdo contra su empresa para que puedas liquidar el préstamo y volver a ganar tu salario completo una vez que todo esté hecho. Sin mencionar reclamar los gastos atrasados al padre de los niños si se demuestra que no será suyo, ya que eso sucederá después del divorcio, no se considerará parte del acuerdo. ¿Puedes acercarte a Robert por mí y ver si está interesado en vender?, le pregunté. No estoy seguro de ser capaz en este momento. Él asintió. Lo llamaré y luego te lo haré saber. Nos dimos la mano y salimos de su oficina. Me sentí aliviado cuando salimos del edificio. Los planes empezaban a concretarse, lo que siempre me produjo una sensación de inmensa satisfacción. Entonces recordé por qué estábamos haciendo los planes. Mi alivio desapareció y sentí un dolor hueco en el pecho. Estábamos sentados en el restaurante almorzando cuando me atreví a mirar mi teléfono nuevamente. Una vez más, no pude hacer más que hacer clic en el enlace del correo electrónico antes de pasarle el teléfono a Michelle. Nuevamente miré su rostro esperando la reacción que me dijera si era padre o no. Lo siento mucho, Gary, dijo suavemente. Eso fue lo más poco profesional que jamás la había visto. Me pasó el teléfono y leí los resultados por mí mismo. Ninguno de los hijos era biológicamente mío, aunque si tenían el mismo padre, simplemente no era yo. El doble golpe de perder a mis 2 hijos fue reemplazado por la rabia que sentí por la traición. No solo había hecho pasar a los 2 hijos como míos, sino que también me había convencido de hacerme una vasectomía, lo que significaba que ahora no podía tener mis propios hijos. Gary. Michelle espetó, devolviéndome a mí mismo. Ahora no es el momento, ni este es el lugar. Manténganse unidos. Saldremos de esto, lo prometo. Respiré profundamente varias veces para controlar mi ira. Realmente quería hacerle a alguien un daño físico severo. Incluso había considerado contratar a un sicario y matar al bastardo que había engendrado a los niños que se suponía eran míos. Michelle tomó el control una vez más y me sacó del restaurante. Lorraine llamó, dijo. Ella quiere verte. Nos dirigimos a la oficina de Lorraine. Más y más. Lorraine parecía severa cuando entramos a su oficina. Tengo un informe preliminar del investigador privado, dijo. Aparentemente Caroline no perdió el tiempo. Un hombre vino a tu casa anoche y se quedó a pasar la noche. No pudimos ver el interior. Tengo cámaras instaladas dentro de la casa, dije.
Puedo ir a cambiar las unidades flash y podemos ver qué pasó. Está bien, dijo ella. Hazlo ahora y luego podremos planificar. Supongo que la información de esas unidades será importante. La OPER estará allí, dije. No puedo regresar. Se supone que debo estar fuera de la ciudad por negocios. Lorraine revisó su teléfono. La OPER está en un centro de juegos con Sophie y James, dijo. La vigilaré y te avisaré si se va. Mi casa estaba a unos 30 minutos en coche de la oficina de Lorraine y Michelle conducía rápido. Llegamos allí sin incidentes y cambié las unidades flash. Eché un vistazo rápido a la casa, pero no vi nada extraño. Luego regresamos a la oficina de Lorraine. Revisamos las unidades flash. Elegí no mirar el del dormitorio, no necesitaba ver lo que pasaba allí. Identifiqué al hombre en cuestión tan pronto como cruzó la puerta. Como sospechaba, era su jefe, el hombre para el que había trabajado todo el tiempo que estuvimos juntos. Bill Bainbrecht. Lo que casi me desmorona fue lo que pasó cuando llegó a la casa. Primero tuvo su propia llave y entró. Cuando llegó James, miró hacia arriba y lo vio. «Papá Bill», exclamó y corrió a abrazarlo. Eso me deshizo. Me quebré y comencé a sollozar. No pude mirar más. Lorraine observó mientras yo me derrumbaba. Michelle, por primera vez, me rodeó con sus brazos y me abrazó mientras yo lloraba. Me tomó algo de tiempo, pero finalmente me recuperé. «¿Quieres tomarnos un tiempo?», preguntó Lorraine y yo negué con la cabeza. El dolor había disminuido un poco y la ira estaba restableciendo su control. «¿Qué sigue?», dije. «Ya tengo una copia de los términos y condiciones de empleo en la empresa de su esposa. Hay una política de no confraternización, por lo que tiene un caso contra la empresa por incumplimiento de eso. Dado que la persona con la que su esposa está confraternizando es un alto ejecutivo de la empresa, no hay forma de que la empresa pueda afirmar que no sabían lo que estaba pasando». Le explicamos a Lorraine lo que me había dicho el abogado de mi empresa y sus consejos. Ella estalló en una enorme sonrisa. Ella cogió el teléfono y lo llamó, pidiéndole copias del acuerdo prenupcial y él se las envió por correo electrónico. «Esto es demasiado perfecto», dijo leyendo el acuerdo prenupcial. «Desecha todo lo que dije antes. El plan de tu hijo es exactamente correcto. Si tu socio quiere desinvertir, entonces cómpralo. Invierte todo lo que tienes en la empresa y eso inmediatamente lo pone fuera de su alcance. Podemos ir tras su empresa por enajenación de afecto, ella por declaración falsa en un certificado de nacimiento y ambos por el dinero gastado en los niños hasta el momento. El deducible de las facturas médicas solo por los nacimientos es una suma considerable. Todo depende de si Robert quiere venderse», dije. «Supongo que tenemos que esperar hasta que regrese con una respuesta». Michelle me dejó en el hotel y subí a la habitación. Estaba a punto de sentarme en la cama cuando alguien llamó a la puerta. La abrí y la encontré parada en el pasillo. «Vamos», dijo ella. «No puedes quedarte aquí». «¿Qué?», yo pregunté. «¿Por qué?». «Porque no necesitas estar solo», dijo. «Solo meditarás o atacarás el minibar. Te quiero donde pueda vigilarte». Mientras hablaba, había empacado mis pocas cosas. Me agarró del brazo y me guió fuera de la habitación, luego me examinó y me llevó a su auto. «¿A dónde vamos?», pregunté, descubriendo que no me importaba mucho. «Mi lugar», dijo. «Tengo una habitación libre que puedes usar». «Pero…» comencé. Ella giró la cabeza y me miró. Me callo. Nunca había estado en la casa de Michelle y me sorprendió ver que era casi del mismo tamaño que la mía. La nuestra tenía más de 2 niveles, mientras que la de ella solo tenía un piso. Ella me mostró una habitación con baño privado. «Dúchate y cámbiate», ordenó. «La cena en 30 minutos». Cenamos en silencio, supongo que estuvo bueno, pero realmente no lo probé. Mi mente estaba preocupada por una vorágine de pensamientos que simplemente no se calmaban. Estaba furioso, pero no podía encontrar la energía para expresarlo. Estaba devastada, pero no podía encontrar la energía para preocuparme.
Lo único para lo que tenía energía en este momento era ejecutar mis planes. Estaba en piloto automático, mi destino establecido. Estaba pensando qué hacer después de terminar de comer, cuando sonó mi teléfono. Hice una mueca, esperando contra toda esperanza que no fuera Caroline. No fue. Hola Robert, dije con indiferencia. ¿Por qué? Fue todo lo que pidió. Robert y yo éramos amigos desde la universidad. Nos habíamos entrenado juntos y fue un proyecto en el que trabajamos juntos el que nos dio la base para iniciar el negocio. Al principio terminé con una mayor parte de la empresa porque tenía más capital para invertir que él. Caroline me está engañando, dije con voz rígida. Lo ha sido todo el tiempo. Todo el tiempo, dijo con incredulidad. ¿Te refieres a? Ninguno de los niños es mío, le dije. Se hizo el silencio al otro lado del teléfono. Entonces, ¿quieres inmovilizar todos tus activos en la empresa y esconderte detrás del acuerdo prenupcial?, preguntó. O'Brien Spencer, nos había explicado nuestro abogado, o entendía mucho mejor el acuerdo de asociación que yo. Quiero conservar el 5%, dijo, y permanece. R en los libros como ingeniero consultor. Hablaré de los detalles con recursos humanos. El resto es suyo. Está bien, dije. Haré que Brian redacte el papeleo. Gary, dijo después de un momento. Lo siento mucho. Sé que no lo siento ahora, pero se vuelve más fácil. Lo prometo. He estado casi exactamente donde tú estás ahora, y se vuelve más fácil. Solo entonces recordé que se había divorciado unos 4 años antes. No conocía los detalles, porque a pesar de ser amigos, él era una persona muy reservada. Solo sabía que no había sido agradable. Así era como recordaba el acuerdo prenupcial. Él mismo lo había usado. A la mañana siguiente, Michelle me despertó con una taza de café. Vamos, dijo ella. Todavía tenemos mucho por hacer. Nuestro primer contacto fue con Brian Spencer, el abogado de la empresa. Él ya había reunido toda la documentación para la compra de Robert y completamos toda la transacción en menos de 30 minutos. Le di todo lo que había sacado de la casa, de mis ahorros y de mi 401k. También tuve que pedir un préstamo con cargo al plan de pensiones de la empresa para cubrir el resto. Ahora, al menos sobre el papel, tenía una deuda de alrededor de $1 millón. Mi salario se redujo casi a la mitad, ya que los pagos se dedujeron antes de impuestos. Luego fuimos a ver a Lorraine. Le mostré todos los documentos de la transacción comercial y quedó extasiada. Esto es perfecto, dijo. Presentaré la documentación hoy, deberíamos poder atender el lunes si lo desea. Le atenderemos a él, a ella y a la compañía simultáneamente. ¿Dónde quiere que ella sirva? Donde quiera que le cause la máxima vergüenza, dije. Si pudieras hacerlo a través de un cartel en la Super Bowl, lo pagaría felizmente. Lorena se rió. La atenderemos en su oficina, dijo. Las 10 de la mañana del lunes proporcionaron que los documentos pasaran a los tribunales antes de esa fecha. Si los presento hoy, debería recibirlos mañana por la tarde. Asentí. ¿Ahora qué? Miré a Michelle. Ella estaba dirigiendo las cosas. Ahora, dijo. Tenemos 2 paradas más antes de que regreses a la oficina y finjas que acabas de regresar de apagar un incendio en Portland. ¿Crees que podrás aguantar en casa hasta el lunes? Supongo que tendré que hacerlo, dije. No adivines, dijo. Dime qué necesitas para ayudarte a mantener la calma hasta entonces. No lo sé, dije. ¿Algunas buenas noticias? Ella me sonrió. Entonces vámonos, dijo. Me sorprendí cuando nos detuvimos afuera del centro médico donde tenía todos mis exámenes físicos y donde me habían sometido a mi procedimiento, que significaba que ahora nunca sería padre. ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo pregunté. ¿Querías buenas noticias?, ella dijo. Vamos. La seguí al interior de la clínica y me aparté mientras ella se dirigía al mostrador de recepción. La recepcionista asintió y nos indicó que tomáramos asiento. Nos sentamos. Menos de 2 minutos después salió mi médico y me invitó a un consultorio.
Miré a Michelle, que no había hecho ningún movimiento para seguirme. Por favor, dije, y ella asintió y me acompañó. El doctor Harrington no hizo ningún comentario sobre la participación de mi secretaria en mi consulta. Sabía quién era ella y que no era mi esposa, ya que él era al mismo tiempo médico mío y de Caroline. El motivo por el que le pedí a mi secretaria que viniera conmigo era asunto mío y no suyo. Gary, dijo. Entiendo que quisieras preguntar acerca de revertir tu vasectomía. Mis ojos se abrieron. ¿Era eso siquiera posible? Miré a Michelle. Tenía una leve sonrisa en su rostro. Sí, ¿es posible? Ciertamente, dijo el doctor Harrington. Dado que su vasectomía fue realizada hace menos de 3 años, hay alrededor de un 95% de éxito para revertirla. La operación es un poco más larga que el procedimiento original e implica anestesia general, pero estoy seguro de que podrá hacerlo. Volver a tener hijos una vez que hayamos terminado. Una vez más, mis ojos se llenaron de lágrimas. Todavía tenía la oportunidad de ser padre. Significaría cirugía, pero era un pequeño precio a pagar si eso significaba que podía tener mis propios hijos. No tenía idea de con quién tendría hijos, pero al menos era posible. Sé que es mucho para asimilar, dijo el médico. Aquí hay información sobre la cirugía y los costos. Lamentablemente, su seguro no la cubrirá. Si desea continuar, hágamelo saber y programaremos su cita para un examen médico. Gracias, doctor, dijo Michelle, levantándose y tomando la información de él. Estaremos en contacto. Yo también me puse de pie y le permití que me guiara desde la clínica hasta su coche. ¿Son buenas noticias?, preguntó, sonriéndome suavemente. En un impulso, la rodeé con mis brazos y la abracé hacia mí. Gracias, dije presionando mi cara contra su cabello. Entonces me di cuenta de lo que había hecho. La solté instantáneamente y di un paso atrás. Lo siento mucho, dije. Y Gary, dijo suavemente. Está bien. Nos subimos a su coche. Una parada más, luego de regreso a la oficina, dijo. Había estado en la casa de Bill Wainwright varias veces durante los años que Caroline había trabajado para él. Él y su esposa Stephanie vivían en una bonita zona a las afueras de la ciudad. Era una comunidad cerrada. Habían organizado algunas funciones de la empresa aquí. ¿Por qué?, pregunté. Michelle acaba de salir del auto y caminó hasta la puerta de la casa. Seguí. Ni siquiera tuvo que tocar, Stephanie había sido informada por el guardia que nos había dejado entrar a la comunidad que estábamos de camino y ella estaba parada en la puerta esperándonos. Gary, dijo a modo de saludo. ¿Debe ser Michelle, su secretaria? ¿Fuiste tú quien llamó? Lo fue, y lo soy, respondió Michelle. Entra, dijo Stephanie. Nos condujo a una habitación que parecía una oficina, justo al lado del vestíbulo de entrada. Nunca había estado en esta habitación. A juzgar por las fotografías en el escritorio y en la pared, era la oficina de Bill, pero ella se sentó detrás del escritorio e indicó las sillas de enfrente. Parecía que pensó que no se trataba de una llamada personal. ¿Le puedo ayudar en algo?, preguntó Stephanie mirándome. Me quedé allí mirándola, sin poder hablar. ¿Sabías?, pregunté finalmente. Stephanie suspiró con tristeza. No, dijo ella. Lo sospechaba, pero nunca lo supe. Nunca pude encontrar ninguna prueba, nada que pudiera llevar a un abogado, de lo contrario le quitaría a ese cabrón cada centavo que tiene. Hagan fila, gruñó Michelle. ¿Tienes pruebas?, Stephanie preguntó y yo asentí. Prueba de que ninguno de mis hijos es mío, que comparten padre. Video de él y Caroline en mi casa, de mi hijo llamándolo pa. No pude terminar esa frase. Un bulto amenazó con ahogarme y una vez más estaba perdido. Oh, Gary, lo siento mucho, dijo. He sospechado durante años que él y Caroline lo eran, pero él fue muy cuidadoso. Lo hice seguir, revisé su teléfono, sus correos electrónicos. Incluso lo desafié al respecto, pero logró convencerme de que yo solo era siendo paranoico.
El investigador privado que utilicé salió vacío. Te prometo que si hubiera estado seguro, si hubiera tenido alguna prueba, habría acudido a ti de inmediato. Pero no podía destruir lo que parecía un matrimonio feliz, basándome en una mera sospecha. Necesitaba estar seguro, y nunca logró obtener alguna evidencia. ¿Qué vas a hacer? Me preguntaba si debería contarle mis planes a la esposa de mi enemigo. No sabía que ella no le contaría todo en el momento en que llegara a casa. Probablemente era demasiado tarde para que él hiciera algo significativo, pero quería que fuera un shock tan grande para él como lo había sido para mí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Yo pregunté. Ahora tienes pruebas. Ella sonrió un poco ante eso. Entiendo, dijo. Y no te culpo. Yo tampoco me lo diría. Si tienes el nombre de un buen abogado de divorcios, te lo agradecería. Michelle sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó. Gracias, dijo. ¿Será suficiente una semana? Asentí. Perfecto, dijo. Me pondré en contacto. Levantó la tarjeta. Y coordinar con ella. Ella se puso de pie. Obviamente nuestra reunión había terminado. Michelle y yo nos pusimos de pie. Stephanie se acercó y me dio un breve abrazo, besándome en la mejilla. Una vez más, lo siento mucho, dijo. Cuídalo, le dijo a Michelle, quien se había encrespado cuando me abrazó. Se merece algo mejor que lo que le hizo esa perra. Regresamos a la oficina y pasé el resto del día poniéndome al día con las cosas que debería haber estado haciendo mientras estaba en Portland. Al final del día, me fui a casa. Michelle, a su hora habitual, llamó a mi puerta, asomó la cabeza y me dijo que se iba a pasar la noche. Había vuelto a ser la profesional que siempre había sido. Eso también me causó una punzada de pérdida. Pensé que estaba empezando a acercarme un poco más a ella, pero eso debe haber sido solo mi imaginación. Le dije buenas noches y le agradecí toda su ayuda. Trabajé hasta tarde en la oficina, tenía muchas cosas que hacer para ponerme al día. ¿A qué hora estarás en casa? El mensaje de Caroline llegó alrededor de las 8. Probablemente 1 o 2 horas más, tengo que ponerme al día después de mi viaje. Probablemente estaré dormido entonces, tengo que levantarme temprano por la mañana. Te amo, besos. Una vez más no me atreví a responder ese mensaje de texto. Seguí trabajando hasta casi las 11. Realmente quería que ella estuviera dormida cuando llegara a casa. Cuanto menos tuviera que interactuar con ella, mejor me sentiría al respecto. Cuando llegué a casa, la casa estaba a oscuras. Nada parecía fuera de lo común. Miré a Sonia y a James. Ambos estaban dormidos, luciendo tan adorables como siempre. Sentí un sollozo brotar de mi pecho y tuve que esconderme en el baño. No podía permitir que Caroline me sorprendiera llorando por niños que ni siquiera eran míos. Todavía no había decidido qué hacer con los niños. Era poco probable que alguno de ellos me recordara si simplemente me alejaba de ellos. No tenía ninguna responsabilidad hacia ellos, pero los amaba a ambos de todos modos. ¿Cómo podría abandonarlos, cuando hace menos de 48 horas eran mis hijos, mi carne y sangre, y mi orgullo y alegría? Ahora eran solo una prueba más de la infidelidad de mi puta esposa. Decidí esperar y ver qué sucedía. La decisión puede escaparse de mis manos en cualquier caso. Me fui a la cama, haciendo todo lo posible para no despertar a Caroline. Me tomó un tiempo conciliar el sueño y cuando la alarma me despertó a la mañana siguiente, Caroline ya se había ido. Laura estaba en la cocina alimentando a los niños cuando entré. La miré. Ella debe haberlo sabido. No hay manera de que ella no lo hiciera. ¿Estaba ella incluso ahora mirándome y riéndose del estúpido cornudo, que ni siquiera podía satisfacer a su esposa? ¿Estaba consciente de que los niños ni siquiera eran míos? ¿Llevó a los niños a darle las buenas noches a Papá Bill, como lo había hecho tantas veces conmigo? Mi mente se preguntaba y tuve visiones de ella y Caroline en un sórdido trío con Bill Wainwright mientras los niños lloraban en la habitación de al lado. Sacudí la cabeza con enojo. Ella lo sabía, decidí.
Y cuando llegara el lunes, iba a sentir un gran placer despedirla. Me aseguraría de que esa pequeña perra nunca volviera a trabajar como au pair. Le diría a la agencia que... Espera, ¿qué estaba haciendo? Estaba descargando mi enojo con alguien que tenía pocas esperanzas de hacer lo correcto en esa situación. Maldito si lo haces y maldito si no lo haces. Si me lo hubiera dicho, habría perdido su trabajo. Podría haberse ido, razoné, pero parecía que también sentía algo por nuestros hijos, a quienes había estado cuidando desde antes de que naciera Sonia. Estaba arremetiendo, pero probablemente contra la persona equivocada. Fui a trabajar. Michelle ya estaba en la oficina cuando llegué. Era como si los días anteriores no hubieran sucedido. Ella era toda profesional, aunque noté en mi agenda que había despejado mi día para lo que ella había etiquetado como marketing. Me instalé en mi oficina y ella me trajo el café de la mañana, como lo había hecho todos los días durante los 9 años que trabajó para mí. Luego se sentó al otro lado del escritorio. Solo entonces me di cuenta de que ella también se había servido un café. Eso era algo que ella nunca había hecho antes. ¿Marketing? Yo pregunté. ¿Desde cuándo hago marketing? Ella sonrió. Era una sonrisa bastante malvada y, por alguna razón, me dio una sensación cálida por dentro. Tenemos que planificar, dijo, la última parte de la estrategia de Lerance. La miré, desconcertado. ¿Qué? Yo dije. Decírselo a todo el mundo. Dijo Michelle. Sus amigos, familiares, grupos religiosos, grupos de voluntarios, cualquier persona con la que interactúe necesitan que les digan lo puta que es y lo que ha estado haciendo. Eso no me va a mostrar muy bien, dije. Seré el hazmerreír. Cornudo que ni siquiera puede mantener satisfecha a su esposa, criando a los bastardos de otro hombre. Tienes que difundir tu historia, dijo. Si no lo haces, Caroline lo hará y créeme, eso te retratará bajo una luz mucho peor que la de un cornudo sin saberlo. ¿Qué tal un marido abusivo? ¿O alguien que está abusando de sus hijos? La gente creerá esa mierda, y cuando si nos volvemos nucleares, ella devolverá el golpe con todo lo que tiene. Haz tu investigación primero y será menos probable que la gente crea en cualquier contraacusación. Habrá algunos que lo harán, pero no puedes evitarlo. Michelle preparó un paquete multimedia que contenía todas las pruebas que teníamos sobre la infidelidad de Caroline. Estaba el informe del investigador privado, copias del informe de ADN que mostraban que yo no era el padre de mis 2 hijos. Había copias de los videos tomados en mi casa, incluido el que muestra a James saludando a Bill, e imágenes del interior del dormitorio que no había visto ni deseado. Más tarde esa mañana, recibí un correo electrónico de Lorraine. Aparentemente Stephanie le había proporcionado una muestra del ADN de Bill. Lo había comparado con los números de la prueba de ADN que me habían hecho y parecía que él era definitivamente el padre de ambos niños. Hice una pausa. ¿Los niños? Pensé, de repente ya no pensaba en ellos como mis hijos. Incluimos esta nueva información en el paquete y los preparamos para su envío. Serían enviados a los padres de Caroline, a mis padres, al hermano y la hermana de Caroline con quienes yo era bastante cercano. Se enviarían copias electrónicas a todos sus contactos de Facebook y LinkedIn, junto con cualquier otra persona a quien se me ocurriera enviárselas. Los de nuestra familia inmediata, pagué a una empresa de mensajería para que realizara la entrega a las 10 de la mañana del lunes, que era la hora en que debía elevarse el globo. Solo tenía que pasar el fin de semana. Yo también tenía un plan sobre cómo hacer eso. Como soy ingeniero, me llevó menos de 1 hora diseñar y construir un pequeño dispositivo. Tenía un motor, un temporizador y una batería. Podría configurarlo para que el motor girara, creando una vibración discordante después de un cierto periodo de tiempo. Llegué a casa el viernes por la noche y, cuando la au pair se fue, escondí el dispositivo debajo de la almohada de Sophie. Sonaría a las 6 de la mañana siguiente, que es aproximadamente la hora a la que normalmente nos despertábamos. Despertaría a Sophie y, por lo tanto, nuestra tarea sexual matutina del fin de semana estaría descartada. Funcionó perfectamente.
Me despertó Sophie, que entró en nuestra habitación y se metió en la cama con nosotros. Entonces no habrá sexo para nosotros. Sonreí para mis adentros. Me las arreglé para mantenerme ocupada durante todo el sábado, haciendo todos los trabajos delicados que Caroline había estado persiguiendo que hiciera durante meses. Cuando ella lo comentó, solo dije que ya era hora de que los hiciera, ya que ella me había estado molestando durante tanto tiempo. El sábado por la noche, cuando, inusualmente Caroline, había intentado instigar el sexo, yo fingí estar dormido cuando ella salió del baño, y el domingo, su hija entró una vez más en su habitación, después de que mi dispositivo la despertara sobresaltada. Decidimos llevar a los niños a pasar el domingo y pasamos todo el día en el zoológico. Hubo un par de ocasiones durante el día en las que miré a Caroline, la mujer que había amado, la mujer que pensé que me había amado, y los dos niños a los que había adorado pensando que eran míos, y casi me rompí. Mordí el interior de mi mejilla hasta que sangró tratando de mantener mis emociones bajo control. Pero logré pasar el fin de semana. El lunes estaba emocionado. Le dije a Caroline que trabajaría desde casa. Quería hablar con la au pair. Caroline salió a trabajar a su hora habitual y asomó la cabeza en mi oficina para decir que se iba. Fingí estar absorto en un correo electrónico y simplemente le gruñí en respuesta. Escuché su auto salir del garaje y cerrar la puerta. Miré mi reloj a las 8:15. La au pair llamó a la puerta de mi oficina. Quería llevar a los niños a la ludoteca, pero le dije que no, que debían quedarse en casa. Eso la sorprendió. Nunca la había rechazado antes, pero ella simplemente asintió y regresó con los niños. Escuché a James enojarse porque no podía ir, él quería hacerlo. Poco después de las 9, Michelle llegó a la casa. Me sorprendió pero la dejé entrar. Por primera vez desde que la conocía, le preparé café. Tuvimos una teleconferencia con Lorraine a las 9:30. Gary, dijo Lorena. Esta es tu última oportunidad de parar. No estoy diciendo que debas hacerlo, solo digo que si lo has pensado mejor durante el fin de semana, ahora es el momento de decirlo. No, yo dije. No hay dudas. Entonces te veré en el otro lado, dijo Lorraine. Estaba prendido. Observé mi cuenta de correo electrónico, esperando que llegaran los correos electrónicos de confirmación del servicio. Exactamente a las 10 de la mañana llegó el primero, el segundo unos 3 minutos después y el tercero 5 minutos después. Entonces mi teléfono sonó. No fue Caroline como pensé que sería, fue mi madre. Gary, ella abrió. Hola mamá, dije. ¿Qué está sucediendo?, ella preguntó. ¿Leíste el paquete que te envié? Yo pregunté. Sí, pero. Entonces sabes tanto como yo, dije. Caroline me ha estado engañando, probablemente durante toda mi vida matrimonial, con su jefe. Los niños no son míos. Me estoy divorciando de esa perra. Gary, no puedes. No, mamá. Escucha, tengo que irme, tengo otras llamadas entrantes. Colgué el teléfono. Al instante volvió a sonar. Esta vez fue Carolina. Gary, no respondí, esperando a que continuara. Necesitamos hablar, continuó. Aún sin respuesta. Estoy llegando a casa. Ella cortó la llamada. Caroline está en camino, le dije a Michelle. Me quitaré de tu camino, dijo. Quería pedirle que se quedara, pero no sabía cómo hacerlo. Solo la miré. Llámame, dijo. Cuando sabes lo que está pasando. Ella se fue. Caroline llegó a casa unos 20 minutos más tarde. Escuché su auto detenerse en el camino. Ni siquiera se molestó en entrar en el garaje. No sabía qué esperar cuando ella entró a la casa. No sabía si había llegado con todas las armas encendidas o si se había escabullido con el rabo entre las piernas. Así las cosas, ella entró en mi oficina y se sentó frente a donde yo estaba sentado en el escritorio. Gary, comenzó. No interesado. Yo dije. Interrumpiéndola. Pero. No me interesa, dije. Ni siquiera quieres. No, yo dije. No quiero escuchar una puta palabra de tu boca.
Me mentiste durante 9 malditos años. Ninguno de los niños es mío, pero me convenciste de hacerme una vasectomía mientras aún tomabas la píldora para poder continuar, maldito papá Bill. Sus ojos se abrieron ante eso. Entonces no, Caroline, continué. No tengo ningún inter. Es en lo que tienes que decir. Mi tarjeta de abogado está en el paquete que recibiste cuando te entregaron la notificación. Si tienes algo que creas que necesito saber, entonces habla con ella. ¿Qué pasa con los niños?, ella preguntó. ¿Qué niños? Yo respondí. No tengo hijos, y si fuera por ti, nunca los tendría. Te preguntaría por qué me harías eso, solo que realmente no quiero escuchar otra mentira. Realmente no tengo ningún interés en tus excusas, justificaciones o razones, solo quiero que todo este lamentable lío termine para poder retomar lo que queda de mi vida y seguir adelante. Llamé a la au pair a la habitación. Sabía que podía oírme porque la puerta de mi oficina estaba abierta y ella solo estaba en la habitación de al lado. Estás despedido, dije, con efecto inmediato. Quítate la mierda y vete a la mierda. ¿Qué?, ella dijo. ¿Por qué? Porque la cubriste, dije señalando a Caroline. Sabías que se estaba tirando a su jefe, no sé si sabías que los niños eran suyos y no míos, pero ciertamente sabías lo que estaba pasando. Tengo evidencia en video de ti hablando con Bill sobre los niños. Sal de ahí. Gary, dijo Carolina. No puedes despedirla. Yo le pago el salario. La au pair miró a Caroline con una mirada de gratitud en sus ojos. Bueno, dije. Ya me comuniqué con la agencia para decirles que usted era cómplice de una relación extramatrimonial y acordé no tomar ninguna acción contra su compañía si lo sacaban de sus registros. Entonces, si Caroline quiere retenerlo personalmente, no solo tendrá que pagarte, sino que tendrá que hacerse cargo de todas las demás cosas, como tus impuestos, vacaciones, pensión, enfermedad, sin mencionar el seguro. La cara de los au pairs está sin color. No solo estaba perdiendo su trabajo, sino que también la expulsaban de los libros de su agencia. Eso le haría casi imposible conseguir otro trabajo de au pair. Las agencias hablaron entre sí. Vete fuera ahora. Dije, y ella huyó. Tenías que hacer eso, dijo Carolina. Ella no iba a... Estás hablando de nuevo, le dije. Te dije que no quería escuchar eso. Lo que sí quiero es que recojas tus cosas, recojas a tus hijos y te vayas de mi casa. Esta también es mi casa, dijo. No según el papeleo, dije. Está a mi nombre exclusivo. Así que, hasta que los tribunales determinen lo contrario, fuera de mierda. Ella saltó un poco cuando grité. James entró en la habitación. Mami. Sonia se cayó, dijo. Caroline, con una expresión de asombro en su rostro y lágrimas mojando sus mejillas, se levantó y fue a ver a su hija. Cerré la puerta de mi oficina y me quedé adentro mientras ella preparaba algunas cosas. Al cabo de unos minutos volvió a entrar con Sonia en brazos. ¿Vas a decir adiós a...? No lo digas, dije. Ella no es mi hija y él no es mi hijo. Llévaselos a papá Bill y deja que cuide de su progenie. No tienen nada que ver conmigo. Garrió. Salir. Escuché que se cerraba la puerta principal y, después de unos minutos, su auto arrancó. Se alejó. Solté el aliento que había estado conteniendo durante mucho tiempo. Me destrocé. No escuché la puerta abrirse y salté cuando un par de brazos me rodearon mientras me derrumbaba, con la cabeza entre las manos. Levanté la vista y encontré a Michelle abrazándome. Ella me acercó y me abrazó mientras yo sollozaba. Me tomó un buen tiempo recuperarme. Acabo de desperdiciar 9 años. Mi matrimonio, mis hijos, mi vida se habían ido. Realmente ya no quería enfrentarme al mundo. Michelle una vez más tomó el mando. Vamos, dijo ella. Lorraine dijo que a Caroline le tomaría unas 4 horas obtener una orden de ocupación de emergencia. Como tiene niños y este es el hogar conyugal, regresará. ¿Realmente quieres darle la satisfacción de poder para echarte de tu propia casa? Reunimos algo de mi ropa y todos mis documentos importantes.
Tendría que encontrar un lugar donde quedarme, pero cargué el mío y el de Michelle con mis cosas y me fui. Inicialmente fuimos a la oficina, donde me atendieron ese mismo día. Lorraine me había llamado para esperar servicio. No solo había una orden de ocupación, sino también una orden de restricción, lo que significaba que no se me permitía estar a menos de 100 metros de la casa. Si quería cobrar algo tendría que concertar una cita y estar acompañado por el abogado de Caroline, por mi cuenta. Sin saber realmente lo que estaba pasando, descubrí que me había mudado a la habitación de invitados de Michelle. Toda mi ropa estaba en el armario y todos mis documentos ahora estaban cuidadosamente archivados en los armarios de la oficina. Había pasado una semana desde que atendieron a Caroline. Pasé el tiempo trabajando y luego regresando con Michelle a su casa para comer y luego dormir. Me trajo café por la mañana, preparó el desayuno y luego viajamos juntas a la oficina. Nada parecía cambiar entre nosotros. Ella todavía estaba muy ocupada, y aparte del abrazo cuando me derrumbé en mi casa el primer día, ni siquiera le había sonreído. En cualquier caso, no es que hubiera tenido mucho de qué sonreír. El lunes por la mañana teníamos una cita con los abogados de la empresa para la que trabajaban Caroline y Bill. No conocía los detalles, pero al parecer estábamos demandando por una cantidad que la empresa no podía permitirse. Tenían seguro, pero llegaba a un máximo de 1 millón y estábamos demandando por mucho más que eso. Sus abogados eran todos profesionales. Lorraine, mi abogada, sonreía como un gato de Cheshire. ¿Qué hará falta?, preguntó el abogado, para que usted llegue a un acuerdo sobre esto. Despido inmediato y permanente, con pérdida de pensión, de la parte superior implicada, afirmó Lorraine, y también el compromiso de mantener a Caroline en nómina durante al menos 3 años y 1,5 millones. Realmente no estaba escuchando mientras se golpeaban las cosas entre ellos. Al final se decidieron por todo lo anterior, pero yo solo obtendría unos $750,000. Eso al menos cubriría una parte de la deuda que tenía con el fondo de pensiones de la empresa. Todo esto se pagará una vez finalizado el divorcio, dijo Lorraine. Ellos asintieron. Ellos entendieron. Lorraine también se quedó con nosotros para nuestra próxima cita. Esto fue con los abogados de Bill Wainwright. Dejé su oficina $500,000 más rico. Ahora tenía suficiente dinero para liquidar completamente el préstamo del fondo de pensiones y todavía tengo una pequeña cantidad de dinero en la mano. O lo habría hecho después del divorcio. Mi última cita del día fue con los abogados de Caroline. Caroline estaba en la oficina con ellos, pero no me miró cuando entré. Michelle estaba conmigo, al igual que Lorraine. Esta explicación sobre la petición de divorcio es ridícula, fue la táctica inicial del abogado de Caroline. Su cliente es un accionista mayoritario y director ejecutivo de una empresa cuyo valor, según las últimas estimaciones, ronda los $20 millones. Sin mencionar los activos de la casa, los ahorros y el plan 401k. Sugiero. Déjame detenerte ahí, dijo Lorraine, sacando un fajo de papeles de su maletín. La empresa está fuera del alcance del divorcio, según el acuerdo prenupcial firmado por todas las partes. Mi cliente recientemente hizo una importante inversión adicional en la empresa, que absorbió la mayoría de sus ahorros, todos sus 401k y un préstamo contra la casa. También tuvo que pedir un préstamo al fondo de pensiones de la empresa. Uno de los socios quería vender y era importante que las acciones no cayeran en manos de un competidor que intentaba hacerlo. Hacerse cargo del negocio durante algunos años. Dado que el préstamo del fondo de pensiones significa que ahora tiene un salario reducido, ahora le pagan menos que a su cliente, y pediré a los tribunales algún tipo de acuerdo de manutención para ayudarlo mientras se recupera. ¿Qué pasa con los niños?, preguntó su abogado. Hay pruebas de ADN de que esos niños no son suyos, dijo Lorraine, que ella, a sabiendas, falsificó registros de nacimiento para mostrar a mi cliente como el padre con la intención de defraudar. Además, y como asunto aparte, estamos investigando la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. Por una agresión grave, donde ella, a sabiendas, lo convenció de someterse a una esterilización quirúrgica a la que él accedió, creyendo que era el padre de los niños. La alternativa es que su cliente firme la petición de divorcio tal cual,
empaque sus cosas y deje el domicilio conyugal en sus manos. Ella obtendrá la mitad de la cuenta conjunta, cuyo saldo actualmente asciende a $9,443.15. Su abogado miró la documentación, el acuerdo prenupcial y luego a Caroline. Por primera vez, ella me miró. Gary, por favor, dijo. Y 9 años, dije. 9 malditos años. Me mentiste durante 9 años, día tras día. No tienes nada que decirme que quiera escuchar. Caroline miró a su abogado y asintió. Ella firmó los papeles. Yo no estaba allí cuando ella se mudó de la casa. Acabo de recibir un correo electrónico de sus abogados para decirme que la orden de restricción había sido rescindida y que la casa ahora era mía. Podría volver a entrar en cualquier momento. Lo consideré, pero decidí no hacerlo. En lugar de eso, puse la casa en el mercado. No cubrió del todo el saldo adeudado al banco, pero compensé la diferencia y el banco se fue satisfecho. 2 meses después, todavía vivía en la habitación de invitados de Michelle. Después de nuestro divorcio, Caroline se mudó con sus padres. A pesar de todas las pruebas que les había proporcionado, estaban firmemente de su lado y no me hablaban. No fue una pérdida para mí. Por alguna razón, Stephanie no se había divorciado de Bill como había prometido. No sabía por qué y no tenía ningún interés en averiguarlo. Desde que perdió su trabajo en la empresa y su pensión, tuvieron que vender la casa en la comunidad cerrada y se mudaron a un apartamento más pequeño. Bill todavía tenía contactos y habilidades comercializables, por lo que logró encontrar un trabajo razonable y se ganaba la vida, aunque no tanto como antes. No sabía que él y Caroline todavía se estaban viendo, no la había visto desde ese día en la oficina de su abogado, ni estaba interesado en hacerlo. Estaba sentado en mi escritorio en el trabajo, cuando Michelle llamó y entró en la habitación, sin esperar respuesta. Bill Wainwright está muerto, dijo sin preámbulos. ¿Qué? Dije ¿cómo? Aparentemente Stephanie lo sorprendió con Caroline otra vez, dijo. Ella le disparó. Me recosté en mi silla, con una gran sonrisa en mi rostro. Intenté eliminarlo, pero no pude. No le podría pasar a un tipo más agradable, dije finalmente. Michelle se rió. ¿Soy malo?, le pregunté, ¿por estar feliz por esto? En absoluto, dijo Michelle. Ese sórdido obtuvo lo que se merecía. Ah, por cierto, esto acaba de ser entregado. Dejó caer un sobre de aspecto oficial sobre mi escritorio. Lo miré con temor. Ambos sabíamos lo que había allí. Lo recogí y lo abrí. Eso es todo, dije. Finalmente soy un hombre libre. Por fin, dijo Michelle. Luego hizo lo último que hubiera esperado. Ella me besó. No fue un beso en la mejilla, ni siquiera en los labios, fue un beso completo, de lucha con la lengua, con los labios cerrados y los dedos de los pies. Cuando finalmente me soltó, me desplomé en mi silla sin aliento, asombrado y tan rígido como el palo mayor de un clipper de té. Ella se rió mientras miraba hacia abajo, viendo mi evidente excitación. Durante 9 años, dijo. Te he cuidado. Eres el hombre más perfecto que he conocido. Ni una sola vez me miraste mal, ni me miraste las piernas o el trasero, ni me tocaste, y te amé por eso. Te he esperado 9 años. Y ahora eres libre. Sé que siempre me has respetado, y eso también es una especie de amor. Formamos un gran equipo. Te conozco tan bien como cualquier esposa conoce a su marido, y si lo piensas bien, me conoces de la misma manera. Dame la oportunidad de mostrarte que no todas las mujeres mienten, engañan o son perras intrigantes. Por favor. Me quedé atónito. Pensé en todo el tiempo que había pasado con ella, antes de enterarme del engaño. Pensé en lo que sentía por ella. La defendí con vehemencia contra mi socio comercial, hasta el punto de que lo expulsaron del negocio. Entonces me di cuenta de que había tenido y todavía tenía sentimientos reales por Michelle. Supuse que era imposible trabajar tan estrechamente con alguien durante tanto tiempo y no desarrollar algo. Mientras estuve con Caroline, nunca hubo necesidad de examinar esos sentimientos, de cuantificarlos.
Pero ahora definitivamente había una necesidad. Di algo, ella dijo. Había una expresión de preocupación en su rostro. Esa fue la primera vez que la vi insegura. ¿Cuántos? Yo pregunté. Ella pareció desconcertada. ¿Cuántos qué? Ella preguntó. Niños, dije. ¿Cuántos hijos deberíamos tener?